Bienvenidos hermanos, vamos a orar para recibir el tema de hoy y comenzamos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por la bendición de un día más que nos permites vivir, disfrutar y estar juntos a la distancia, Señor, como hermanos en la fe. Que el devocional del día de hoy sea un devocional en donde se predique tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. Dame la paz, dame la paciencia, dame el amor para siempre, Señor, estar firme a pesar de estos momentos, porque quiero que me sigas usando, Señor, al igual que todo el equipo de trabajo, porque somos parte de tu pueblo y de tu rebaño, Señor. Como pueblo tuyo te damos gracias y te pido que sea un instrumento para llevar tu palabra y tu evangelio, y que tu palabra, Señor, siga extendiéndose y siga confortando almas, porque tu palabra es lo que brinda consuelo, esperanza y amor. En el nombre de Jesús te suplico que el tema de hoy llegue a todos y cada uno de los que escuchan este devocional a través de esta página de Facebook, y que tu palabra siga compartiéndose, Padre, y que todos aquellos que la escuchan la puedan vivir con gozo, con alegría, y que el día de mañana también sean servidores con mucho gozo, con mucha tranquilidad, sabiendo que sirven al Dios Todopoderoso y Eterno, un Dios de amor y de paz que se lleva toda ansiedad, angustia y miedo. En el nombre de Jesús oramos y te adoramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues el tema de hoy se llama Sufriendo con gozo. Les repito, el tema de hoy es Sufriendo con gozo, y el texto base del día de hoy, el texto base es 1 de Pedro 2:19. Repito, 1 de Pedro 2:19. ¿Listo? Yo voy a leer la traducción del lenguaje actual, y este tema es un tema que todos pasamos durante la vida. Sufrir, pero hay formas de sufrir. Y cuando estamos en Dios, sufrir con gozo es una cosa que para la gente que no lo conoce es inexplicable, pero para un hijo de Dios es algo de mucha bendición. Sufrir con el gozo que Dios te da a pesar de las circunstancias es algo que es privilegiado únicamente para los que esperan, confían y descansan en Él. Voy a leer 1 de Pedro 2:19, que es el texto base en el lenguaje actual. Dios bendice a los que, por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Repito, Dios bendice a los que, por ser fieles a Él, y esta parte es fundamental, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. ¿Por qué recalco el sufren injustamente? Porque cuando un hijo de Dios se comporta como Dios quiere y como Dios manda, generalmente va a sufrir por cosas injustas. Porque en este mundo es muy común la injusticia. Pero también, seamos o no seamos cristianos, o seamos o no sean los demás cristianos, solemos caer en algunas cuestiones, discusiones, por querer ser justicieros en este mundo. Y muchas veces o generalmente no conocemos el plan de Dios. Repito, generalmente nos sentimos justicieros, nos sentimos balanzas de equidad en este mundo, y por ser cristianos y conocer la verdad que es Cristo, queremos defender a todo mundo sin saber que muchas veces es el plan de Dios el que está obrando en la vida de otras personas o en la propia. Y caemos en el error de querer sacar siempre la espada de justicia y empezar a hablar o a defender a otros sin saber que posiblemente lo que está pasando es parte de un plan divino que no conocemos en ese momento. Y también algo importante es que nosotros generalmente alegamos cosas que no entendemos, que no conocemos, que no sabemos las versiones, que no sabemos ni siquiera qué está pasando, pero como nuestro entendimiento creemos que es algo injusto, ahí estamos metiendo la cuchara sin saber qué es lo que está pasando. Y muchas veces ese es un error de parte de nosotros, que aunque somos hijos de Dios, creemos que por ser justos, lo que estamos viendo no es justo, no es correcto, y nos metemos ahí sin saber que es parte de un plan, y estamos interrumpiendo el plan de un Dios que es todopoderoso y que es un plan perfecto de parte de Él. Ahora, la importancia de la oración y de la comunión con Él viene aquí. Cuando conoces el plan de Dios o cuando conoces la voluntad de Dios, sabes qué cosas son defendibles y qué cosas son indefendibles, o en qué cosas, a pesar de ser injustas, te puedes meter y en qué cosas no.
Tú no puedes llegar tal vez con una mujer que sea agredida físicamente por su marido, si conoces que es tu tía o tu prima o tu hermana o no sé, y decirle simplemente es parte del plan de Dios, no, tú no hagas nada. Pues no, tal vez es una situación en donde sí realmente tengan que intervenir la justicia, en este caso pues la policía, levantar algún informe, o sea, ahí sí puedes intervenir con la sabiduría que Dios te da, no sé, son situaciones muy particulares, pero hay ocasiones en donde simplemente si tú personalmente, y sobre todo es cuando le pasa a uno, sufres un agravio, aunque a tus ojos sea injusto, debes de cerrar la boca, dejarle todo a Dios y dejar que Él actúe. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, y me pongo yo como el primero en esto. Me pasó en alguna ocasión en el trabajo, cuando los maestros que tienen que pasar lista todos los días no lo hicieron durante algún tiempo, llegó mi jefa, llegó la directora de donde estoy y me dijo, oye Andrés, hay que hacer esto, revisar todas las faltas de los chicos en unas gráficas y pásame las faltas de tales alumnos, tales grupos, porque no las tengo, porque los profesores no lo han hecho y es parte de su trabajo, pero no lo hicieron y me urge para allá. Y por mi mente pasó, y lo comento como un testimonio personal que fue hace poquito, y en donde yo incurrí en un error, en donde no hice como Pedro, yo no soporté un agravio, no sufrí una injusticia, o la sufrí, y en vez de quedarme callado, lo primero que hice fue alegar. Y yo le dije, es que no es correcto que los demás hagan su trabajo, y por eso yo tengo que hacerlo, y quedarme más tiempo para hacer algo que no me corresponde, y es que no es justo, y por qué. Y lo externé, y bueno, lo sentí, lo pensé, y lo dije. Y le dije a mi jefa, es que no es justo, lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo porque no me parece que eso es injusto, y salí yo con mi justicia y mi trabajo y no se vale. Entonces ahí yo actué mal. Si yo hubiera llevado a cabo lo que nos dice la palabra de Dios en Pedro, es soporto esa injusticia que yo hice en lo que me correspondía y los demás no, y por eso tengo que trabajar más, ni modo. Hubiera dado un mayor testimonio, porque mi jefa sabe que soy cristiano, al quedarme callado y decirle, ok, lo hago. Se lo entrego con una buena cara, Dios conoce lo que estoy pasando y ni modo, me tocó hacerlo y Señor, pues tú sabes que no me corresponde, pero lo voy a hacer, me lo pidió mi jefa y lo hago. Doy mejor testimonio, me quedo callado y por una injusticia a mis ojos o a mi entender, hubiera obrado de una forma correcta y hubiera guardado silencio. Pero no, para mí fue más prudente hacer esa cosa y quedé mal. Y lo hice a regañadientes y obviamente Dios, estoy seguro que no se agradó de esa actitud que tuve, porque como un cristiano justo, para mí no era correcto, pero yo no sé que Dios simplemente a veces nos prueba y nos dice, a ver, bueno, la palabra dice esto, llévalo a cabo sin decir nada. Y eso nos pasa comúnmente en la escuela, en el trabajo, en muchos lados. Estamos alegando cosas que ni siquiera sabemos que es parte de un plan de Dios. Tengo una pregunta muy, muy concreta. ¿Se imaginan que los apóstoles que estaban con Jesucristo hubieran alegado con Judas, no lo hubieran dejado llevar a cabo su plan de traición hacia Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imaginan que Jesús, con todo su poder y su gloria y su omnisciencia, sabiendo lo que Judas estaba haciendo, lo que estaba a punto de hacer, se lo hubiera impedido? Porque lo que Judas estaba haciendo era algo injusto, algo incorrecto, era una traición, y que los demás hubieran dicho, no, es que no es justo eso, el maestro no ha pecado, no lo entregues, no lo traiciones, y lo hubieran amarrado ahí a un árbol y no hubiera ido jamás Judas y no lo hubieran entregado. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera sido entregado porque los apóstoles hubieran hecho justicia en su propia mano? Jesucristo sabía que había un plan divino detrás de todo eso, y a pesar de no pecar, no mentir, no engañar, de ser realmente el Hijo de Dios, lo enjuiciaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo sacrificaron por ti y por mí, y si no hubiera sido por eso, hoy no estaríamos aquí. Y estamos hablando de que humanamente era injusto, un hombre sin pecado, un hombre perfecto, un hombre bondadoso, un hombre amoroso, un hombre bueno. Jesucristo no hizo ningún mal, todo lo contrario, hizo puro bien a la humanidad. Sanaba, predicaba, ayudaba, ayunaba, oraba, hacía todo perfectamente bien, y humanamente no hubo en él pecado ni una injusticia, y aún así lo sacrificaron, porque él sabía que había un plan divino detrás de todo esto, y él no renegó, él no hizo nada en contra de Dios, él no dijo, Padre, pues ni modo, es tu voluntad, pero la mía también es que se haga justicia, porque yo no he mentido, yo te he obedecido, Padre. No. Y los apóstoles
se sometieron a la voluntad de Jesucristo y no hicieron nada y dejaron que lo entregaran. Y cuando Pedro sacó la espada queriendo cortar el cuello y que no le atinó y le dio en la cabeza, en la oreja al soldado romano, bueno, es que es la humanidad que querían impedir, pero Jesucristo sabía perfectamente a dónde iba y a quién se dirigía, al Padre, pero él sabía la voluntad de Dios. Los apóstoles en su carnalidad pues decían, no, es nuestro maestro, lo querían defender, pero si hubieran logrado hacer su justicia, Jesucristo no hubiera sido sacrificado y hoy no estaríamos aquí nosotros. Y veamos cómo cuando alguien sabe la voluntad de Dios, a veces padece la injusticia y simplemente sabe que es parte de un plan divino. Vamos a leer 1 de Pedro 2:20, por favor. 1 de Pedro 2:20, y yo lo leo. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Y repito esta parte que es muy importante y es fundamental. Si uno sufre y soporta el sufrimiento por hacer algo bueno, Dios lo bendecirá. Y ahora, seguramente te preguntarás, si soportas sufrimiento por hacer algo bueno, Jesús es el mejor ejemplo de todos y voy más adelante con eso, pero quiero comentarte que sí, efectivamente, si tú por hacer algo bueno sufres, Dios te va a bendecir. Sufres y lo soportas con paciencia y no reniegas, porque puede que hagas algo bueno, sufras y te quejes después, no tiene ningún tipo de sentido. Pero si tú sufres, soportas con paciencia, con amor, sometido a la voluntad de Dios, por hacer algo bueno, hay mucha bendición. Y te preguntarás, ¿qué cosas puedo hacer buenas y aún así sufrir las consecuencias? Hay muchísimas, muchísimas. Y después voy al ejemplo de Jesucristo, pero simplemente un ejemplo bíblico, un ejemplo de alguien que es conocido en la palabra de Dios y que hizo algo extraordinario, algo que mucha gente no se acostumbrada a hacer y menos en estos días, y que es de aplaudir. José. Lo vendieron como esclavo y no dijo nada. Fue a la cárcel y no dijo nada. Después de ahí el faraón lo puso como administrador de sus bienes y José actuando siempre de una forma recta y honesta. Y la esposa del faraón, que se quería acostar con él y quería adulterar, lo seducía y José llegó al punto en que tuvo que huir. Y él jamás mintió, jamás se acostó con la esposa del faraón, jamás nada. Soportando todo eso, José fue encarcelado injustamente. Y es un ejemplo de cómo por hacer lo bueno puedes sufrir cosas y aún así tienes que soportarlas con paciencia y con amor, sabiendo que es el plan de Dios. José fue encarcelado por no acostarse con la esposa. O sea, por hacer algo bueno tuvo una consecuencia mala, entre comillas, como una vista por parte del mundo, porque ir a la cárcel, pues ¿a quién le va a gustar ir a la cárcel? Y José tampoco se quejó, tampoco dijo nada, fue a la cárcel y ahí soportó, y hasta que después, y la historia sigue cuando sabemos que lo vuelven a sacar de la cárcel por interpretar unos sueños a Faraón. José resistió, aguantó, y como en cada cosa que José fue sufriendo, él callado resistía y después Dios lo bendecía. Y lo vuelven a encarcelar y Dios lo vuelve a bendecir y lo vuelve a poner ahí como mano derecha del faraón. Su familia llega después como consecuencia de la bendición que José tenía de parte de Dios al no decir nada. Si tú o yo fuéramos José, hubiéramos estado renegando, te lo aseguro. Señor, te obedecí, me mandan como esclavo. Señor, no dije nada en la cárcel, me aguanté, pero otra vez me vuelven a caer, y todo por huir del pecado, por huir de la tentación, y aún así mi consecuencia o mi resultado es estar otra vez encarcelado. Pero ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Se imaginan si tú o yo fuéramos José? Estuviéramos renegando muchísimo por lo que nos está pasando. ¿Qué no es la voluntad de Dios que yo esté bien, que yo esté bendecido? Si viéramos la vida de todos los apóstoles, o de la mayoría de los apóstoles, de la gente que realmente ama a Jesucristo, nos daríamos cuenta que, híjole, obedecer, huir del pecado, de las tentaciones, para muchos de ellos, o todos ellos, es totalmente opuesto a lo que muchos predicadores de hoy venden. Hoy te venden el concepto de que si obedeces a Dios serás bendecido, prosperado, que jamás te tocará el mal, que jamás nada. Y yo me pregunto, ¿qué pensará acerca de eso? Dejen ustedes Jesucristo, porque muchos podrán decir, es que Jesús era hijo de Dios. Los apóstoles simplemente.
gente como José, sin ser un apóstol, gente como José, hijos de Dios obedientes. A Pablo, todo el tiempo en la cárcel, apedreado, golpeado, encadenado. Pedro, todos ellos tuvieron, o la mayoría tuvieron muertes muy sufridas. Y todo por obedecer a Dios. Te pregunto, adolescente, joven, hermano que me escuchas, ¿estás listo para obedecer a Dios a pesar de lo que pase? Porque hoy en día muchos cristianos parecemos, o mucha parte de la iglesia parece una torre de legos en donde cualquier movimiento se caen. Parecemos, ahorita que mi hijo Santi ve el lobo feroz, parecemos la casa de paja del primer puerquito, donde llega el lobo, sopla y se cae con todo. Así estamos nosotros, no estamos firmes. Cualquier cosa que nos pasa, pensamos que es una maldición de parte de Dios porque nos está yendo muy mal en la vida. ¿Se imaginan qué hubiera pensado Pablo o Pedro cuando les iba muy mal en la vida aparentemente? Ellos sabían que tenían un plan divino y que lo que les pasaba no era consecuencia de sus actos, al contrario. Sí era una consecuencia de sus actos porque estaban predicando la verdad y eso le dolía a la gente, a las autoridades, a los romanos, a los judíos, a mucha gente. Y ellos aún así seguían con su plan y seguían obedeciendo a Dios. Al hecho de que vives como vives, si estás en obediencia, es gracias a Dios, por más complicado que sea. Cada uno de ustedes, hermanos, ahí en sus casas, tienen situaciones personales y particulares que tal vez yo no conozca, pero que Dios las conoce. Y durante tu vida, si realmente quieres seguir a Cristo, vas a padecer cosas y vas a sufrir cosas posiblemente que sean injustas a tus ojos. Y sí serán injustas, porque sí puede que sean realmente injustas, pero a los ojos de Dios simplemente puede ser una prueba para probar tu fe, para demostrar de qué estás hecho, para fortalecer tu carácter, para fortalecer tus pensamientos, para menguar, para crecer, para que Él crezca en ti, para que dejes de ser tanto tú y que Cristo sea el que forme su carácter en ti. Yo no sé lo que estás pasando en la universidad, en la prepa, en la secundaria, en tu trabajo, en tu casa, con tus familias, con tus amigos. Yo no sé lo que estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Y aunque sea en teoría muy injusto, créeme que Dios tiene un plan y un plan perfecto. Si estás en obediencia, créeme que no va a haber ningún problema y Dios jamás te soltará si estás en obediencia. Pero si no lo estás, es ahí cuando viene a veces el cuestionamiento. Híjole, yo sé que estoy en fornicación, sé que ando en adulterio, sé que veo pornografía, sé que sigo tomando, sé que sigo fumando, sé que sigo con groserías, sé que sigo con la chava que no es cristiana, sé que soy adolescente y tengo apenas 13, 14, 15 años, 16 y ya tengo novia y aunque sea la iglesia estamos a escondidas. Sigo publicando cosas que no son de acuerdo al corazón de Dios. Si haces o vives todas estas cosas, te van a pasar cosas que Dios tal vez permita, pero aquí vas a estar en la parte no de sufrir por algo bueno, sino te va a pasar la parte que dice, si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. U otra versión dice, ¿qué mérito tienes? Si tú haces algo malo y te castigan, ¿cuál es el mérito? Si yo a un chavo de la escuela lo mando a llamar y por rayar las paredes y aventar agua del salón le pongo un reporte de disciplina y lo aguanta, pues ¿cuál es el mérito? Ninguno, simplemente es una consecuencia de sus actos. Pero si algún chavo en la escuela hizo algo bueno y aún así lo castigan injustamente porque le echaron la culpa o no sé, y lo soporta, se queda callado y va a su casa, mamá, pues no hice nada malo, pero mira, el profesor, ya habrá alguna consecuencia para el maestro, no lo sé, pero si él lo soporta, dices, bueno, ahí hay un mérito, porque el chavo está siendo muy prudente, no está alegando nada, habló con sus papás, pero aquel que hace las cosas mal, lo castigan y lo soporta, pues no hay ningún mérito. Tenemos que ir más allá. Les voy a poner un ejemplo. Cuando empecé el devocional, bueno, el segundo devocional que di, que hablaba de dejándole el control a Dios, puse el ejemplo de un hombre que se fue con su hijo, después que le habían corrido injustamente, y estuvo en una barca con algunas personas, y que el guía de ahí los llevaba por algún lugar y que cayeron piedras y se salvaron. Este hombre, la parte en donde se fue de vacaciones con su hijo para despejarse de los problemas, la razón por la que él se fue es porque lo habían corrido injustamente. Y este hombre, como aquí nos dice la Biblia, soportó por hacer algo bueno. Era un hombre, bueno, es un hombre porque es una historia, es un testimonio real de un hombre en Estados Unidos que se los platiqué breve,
que era policía y fue policía durante más de 30 años, y un policía intachable, a diferencia de muchos policías, no era corrupto, intachable, íntegro, honesto, justo, etc. Y por lo mismo fue ascendiendo de puestos. Y llegó el punto en donde estaba ya por ser el mero jefe, y había una, digamos, como evaluación de los candidatos a ser los jefes de la policía. Y él era uno de ellos después de tantos años de servicio y tantos años de servir íntegramente. Bueno, un candidato, si no lo recuerdo, un candidato lo que hizo fue, para calumniar a este policía cristiano y honesto, buscó la manera de que él tuviera algún error en su vida para poderlo hacer caer y demostrarlo a los medios de comunicación y que no votaran por él para que no fuera jefe de la policía. Y lo que hizo fue, como este hombre era cristiano y pertenecía a una congregación, él predicaba la palabra, y hay una videograbación en donde él habla acerca de que no está de acuerdo con la gente homosexual, de que adopten niños y de que se casen, y dio su punto de vista cristiano y bíblico de que no estaba de acuerdo en una predicación así como yo lo hago ahorita. Y después de eso también mencionó en algún otro tema acerca de corregir a su hijo. Cuando no tenía una buena actitud, pues lo disciplinaba de cierta forma, y ya simplemente era una enseñanza que él estaba dando y un ejemplo de su vida en la iglesia donde él pertenecía, y ahí fue donde él hizo las cosas. Y bueno, no recuerdo cómo uno de los candidatos que quería quedarse con el puesto consiguió esas grabaciones y las mandaron a los medios de comunicación, y ahí lo pusieron como un hombre que cómo era posible que un futuro policía, jefe de la policía, estuviera en contra de los homosexuales, del matrimonio gay, de la adopción de parte de niños por parte de parejas homosexuales, que golpeaba a su hijo porque él decía que la disciplina era necesaria, y empezaron a tergiversar todo para hacerlo quedar como un verdugo, como alguien que golpeaba a niños, alguien homofóbico, y eso le bastó para que no solamente no fuera jefe de la policía, sino que lo corrieran en su trabajo, después de ser tan buen policía y tan íntegro. Y todo esto, y toda esa historia va con el tema justamente, sufriendo con gozo. No digo, y es normal muchas veces en un ser humano, que en cuanto lo corrieron, porque les repito, lejos de ascenderlo, lo despidieron, y él sí se cuestionó muchas cosas y decía, ¿por qué, Dios mío, si te he servido siempre con integridad? Voy a la iglesia, en la policía muchísimo, más de 30 años, y no hice nada malo, ¿por qué padezco eso? Y se cuestionó cosas, y le dolía en su corazón. Es obvio, somos seres humanos, no les voy a decir que es sencillo, no les voy a decir que este hombre, cuando escuchó que lo habían despedido, va a decir, gloria a Dios, aleluya, 30 años y ahora me corren, un beneficio de ser hijo de Dios es... No, yo sé que hay una parte que te duele, pero este hombre en oración, después de esto, fue cuando fue con su hijo a los rápidos, a nadar, ahí a estar en la barca y a disfrutar, se dio cuenta de que le dejó el control a Dios de toda su vida, y fue cuando empezó a descansar en el Señor. Y este hombre, por hacer algo bueno, que era simplemente predicar la palabra, lo usaron para calumniarlo, soportó con paciencia y con gozo el que lo habían despedido, porque él sabía que no entendía posiblemente en su humanidad por qué, pero él sabía que había un plan divino. Y esta persona, este policía íntegro y ejemplar, sufrió por hacer algo bueno, defender su punto de vista en cuanto a varios temas como la homosexualidad y la disciplina de su hijo y muchas cosas que son bíblicas. Y él defendió su fe y por eso le despidieron. Y él pudo haber dicho no, o me arrepiento de haber dicho eso, o simplemente lo dije pero ya no pienso igual. Pudo haber hecho muchas cosas para defenderse y lograr un puesto de jefe. ¿Qué fue lo que hizo? Soportó con paciencia por hacer algo bueno, sufrió algo injusto, y sí era muy injusto, pero Dios tenía un plan mucho más grande que ese, y este hombre es un ejemplo de cómo por hacer algo bueno puede sufrir cosas muy terribles. Siguiente texto, por favor, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Y leo: Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso, Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Y voy a recalcar algo. Dice, y en eso, Cristo les ha dado el ejemplo. Pregunta, ¿ustedes por qué creen que Dios mandó a su único Hijo a sacrificarse por nosotros en esta humanidad que tuvo Jesucristo? Porque era Hijo de Dios y era Dios mismo, pero hecho hombre. ¿Por qué Dios lo habrá hecho así?
Dios no mandó un robot? ¿Por qué Dios no simplemente con un chasquido de sus dedos, con todo su poder y su gloria, por qué no hizo esto y que todos tuviéramos redención de pecados? ¿Por qué no mandó a alguien que enseñara cosas y después de enseñarnos se lo llevara con él sin sufrir? ¿Por qué no mandó a Jesucristo como un ángel simplemente que predicara la palabra, que se llevara nuestros pecados y sin muerte alguna, con toda su majestad, se fuera con Dios otra vez y se llevara todo el pecado y a través de él tuviéramos redención? ¿Por qué lo hizo sufrir? ¿Por qué lo mandó como hombre? ¿Por qué lo hizo padecer hambre, sueño, sed, ayunos? ¿Por qué lo mandó al desierto 40 días? ¿Por qué Dios lo habrá hecho de esta forma? ¿Te has preguntado? ¿O simplemente lees la Biblia y dices, Jesús, Hijo de Dios, vino aquí, María, siendo virgen, nació, el Espíritu Santo reposó sobre él, después se llevó los pecados y amén, gloria a Dios, tengo redención? ¿Por qué lo habrá hecho así Dios? Y una de las razones por las que yo considero, por las que Jesucristo vino como hombre es para que Dios nos mostrara, su infinito amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo, y dos, entre muchas razones, porque Dios manda a Jesucristo en forma de hombre para que Él padeciera lo que padecemos nosotros. Tristezas, llantos, alegrías, gozo, calumnias, mentiras, corajes, hambre, sueño, sed, muchas cosas. Y en todo esto y en toda esta humanidad, Él es el único y ha sido el único y siempre será el único hombre que jamás pecó. Pero a veces leemos las historias de Jesús y leemos de Jesucristo sin saber realmente lo que Él pasó y lo que Él padeció. ¿Saben lo que significa estar 40 días sin comer? Y se fortalecía en la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Jesucristo tenía una vida muy fácil y muy sencilla? Que por ser hijo de Dios, Dios le mandaba todos los días alimento y le mandaba fuerzas y simple... No, por algo Jesucristo se apartaba y oraba. Porque Jesucristo, siendo hijo de Dios, padecía como hombre. Y lo que Él hacía era obedecer, someterse y en oración ir a descansar en Dios. Y por eso Jesucristo cada rato se iba solo y oraba al Padre, porque Él sabía que es la única manera de estar en comunión, de conocer su voluntad, porque siendo hombre les apuesto y les aseguro que padecía todas estas cosas. Jesús por eso fue mandado de parte de Dios, para que también conociéramos que Él como hombre padecía cosas. Y si hablamos de injusticias, ¿quién más que Jesucristo padecía injusticia y soportó sin decir absolutamente nada? Cristo, el mejor ejemplo. Hermanito, ¿sufres? ¿Quién crees que sufre más que tú? Si crees que estás sufriendo, échale una leidita. Si crees como muchas personas que Jesús era hijo de Dios y como hijo de Dios simplemente pues no padecía lo mismo que uno, porque uno es 100% carne, era parte de Dios y quieres justificar el hecho de que Jesús era perfecto y que por eso no podemos andar en sus pasos y no. Bueno, ok, échale una vista a las biografías de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Apóstoles que realmente padecieron sufrimientos. Injusticia. ¿Qué más injusticia que lo que le hicieron a Cristo Jesús? Y vuelvo a lo mismo. Ok, es que Jesús, los apóstoles, nuevamente, qué mejor ejemplo de los apóstoles. Ok, es que los apóstoles ya en aquellos tiempos, hoy en día puedes ahí googlear y busca mártires del siglo XXI. Gente que en algunos países donde siguen matando y siguen encarcelando y siguen mutilando a personas simplemente por ser cristianas. Hoy en día, en pleno siglo XXI. Y te aseguro que aquí en México también debe haber regiones, en algunos estados de la República, que siguen con sus creencias tan arraigadas que matan y decapitan gente por ser cristiana. Entonces no es ningún pretexto el hecho de que tú pienses que sufres injusticias y que sufres muchas cosas porque eres un hijo de Dios, que no me valoran en mi escuela y en mi familia. Tranquilo, hermano, porque créeme que hoy en día hay gente que sufre igual y peores cosas que tú, simplemente por ser cristianos. Frustración. ¿Sientes frustración, hermanito? Vámonos a leer eso, por favor. Mateo 23:37. Te espero. Mateo 23:37. Dice Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos?
debajo de las alas y no quisiste. Esto es frustración. Aunque Jesús es omnisciente, se frustraba. Porque aquí, cuando tú le consigues exclamaciones por algo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? O sea, Jesús nada más quería ayudar, quería salvar, quería predicarles y que se convirtieran. Ese era su deseo, porque sabe que es el deseo del Padre, que nadie se pierda. Y lo que recibía era ver y saber que mataban profetas y a los enviados. Es la respuesta. Iglesias que mandan misioneros a los lugares recónditos del país. Y iglesias que trabajan con misioneros y que los mandan con toda la ilusión de predicar la palabra a las selvas, a los lugares más recónditos del país, a lugares muy pobres, y lo que reciben es: el hermano tal que era misionero lo acaban de matar. Los pastores han de decir: estamos enviando para predicar la palabra, llevamos despensas, llevamos mucha gente, y lo único que queremos es que se salven, que se conviertan. Eso es frustración de parte de Jesús, eso es frustración de parte de la gente que realmente ama y adora a Dios. Y no digo que lo que tú pasas no sea motivo para frustrarte, es muy posible que sí, porque es frustrante ver a la gente cómo se muere, cómo padecen cosas. Hoy en día que está todo esto del COVID, es frustrante ver cómo mandan mensajes en muchos lados de que se murió mi tío, mi primo, mi amigo, mi abuelo, mi hermano, sabiendo que muchos no fueron salvos. Y es frustrante decir: arrepiéntanse de sus pecados. Y les voy a decir algo. Hoy en día, así de comparación, pero hoy en día la gente que no conoce de Dios, pero que socialmente o civilmente están haciendo un bien, que es compartir en redes sociales y salir a las calles y decir: por favor, quédense en sus casas, por favor no salgan, si sales puedes matar a tu familia porque llegas con el virus y contagias a todos, por favor ya no salgan, no vayan a los parques, quédense en sus casas, si no es necesario no salgan a la calle, por favor, gente. Y mandan mensajes desesperados: vean cómo están los hospitales, gente muriéndose y no hay dónde enterrarlos. Y es gente que por hacer un bien social comparten estas cosas, desesperados por saber que los médicos, las enfermeras arriesgan sus vidas, y por gente necia que siguen saliendo en las calles a jugar fútbol y a los parques y a echar el picnic allá afuera. Hay gente que se está muriendo y los hospitales llenos con gente que arriesga su vida, como los doctores y las enfermeras, los camilleros y los de las ambulancias, y mucha gente arriesga su vida por gente necia que no es capaz de entender que nada más se queden en sus casas y que ni eso hacen bien, no hacer nada, ni siquiera eso pueden hacer bien. Y esa gente, sin conocer a Dios, desesperada, comparte esas cosas. Imagínense la frustración, y creo que esa gente así está entendiendo, o puede entender, o espero que entiendan, lo que sentimos los cristianos cuando a través de todos los años estamos: por favor, arrepiéntanse, por favor, dejen su maldad, por favor, dejen sus pecados, por favor, dejen de fornicar, de adulterar, etc. Y compartimos todo en redes sociales, y hablamos en las calles, y en los trabajos, y en las escuelas, ¿y qué recibimos? Burlas, críticas, ofensas. Bueno, esta gente, ¿qué pasaría si cuando ponen no salgas a la calle, yo le pusiera: ay, cállate, cada quien su vida? Le van a decir: no seas inconsciente, hazte cargo de tu vida, por favor, toma en cuenta lo que está pasando en este mundo, la gente se está muriendo. Bueno, yo podría responder lo mismo cuando les pongo algo en Facebook y que me responde gente, o que me dice: ay, ¿tú qué te metes? Cada quien su vida. Es lo mismo. La gente, para ayudar a otros, les pone: no salgan a la calle. Bueno, yo les digo lo mismo. Por ayudar a otros, arrepiéntete. Deja de pecar, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de fumar, deja de mentir, deja de robar. Si lees la palabra, aplícalo a tu vida. Si eres cristiano, aplica a tu vida lo que estás aprendiendo. Es la misma frustración, o más, obviamente. Entonces, hoy vemos lo que es frustración. Y sí, es normal que estés frustrado, pero hay de frustración a frustración. Si te frustras por compartir la palabra de Dios, porque la gente no se convierte, bueno, es parte de, y ve y descansa en Dios. Pero no te frustres por otras cosas. Si vas a padecer, que sea injustamente porque la gente miente acerca de ti. No te frustres por tonterías, de no conseguir algo material, por ejemplo. No te frustres por cosas que no son parte del plan de Dios. Frústrate por cosas que realmente valgan la pena, como por predicar la palabra y ver que no hay convertidos, y saber que la gente se sigue muriendo sin Cristo en el corazón. Eso sí es frustración, y hazlo y descansa en Dios, pero no por cualquier cosa. Siguiente punto:
O sea, hablamos de sufrimiento, injusticia, frustración. Otra pregunta, ¿sientes que nadie te comprende? Bueno, vamos por favor a Mateo 22:40. Mateo 22:40. Y leo. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no conmigo ni siquiera una hora? Jesús estaba a punto de ser entregado. Él sabía lo que le esperaba. Y no por ser hijo de Dios estaba exento de sufrir literalmente los dolores de todo lo que iba a pasar. Y además de eso, la angustia y el miedo y muchas cosas que podían haber pasado por Jesús. Y un ángel le fortaleció. Y él fue y se apartó y fue a orar. Y dejó a los discípulos encargados que se pusieran a orar. Y cuando regresa Jesús, después de saber lo que estaba pasando, imagínense esa frustración de saber que te vas a morir y que te van a golpear y a sacrificar y un dolor inmenso y todo el agobio y lo que él sentía. Eso es una oración de verdad. Eso es depender de Dios. Y después de ese agobio que él tenía, oraba al Padre y lo fortaleció y le envió un ángel y él descansaba en Dios. Y bueno, regresa y ¿qué se encuentra? ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Los apóstoles dormidos. Eso es cuando te preguntas, ¿nadie te comprende? ¿Se imaginan a Jesús? Él sabía que el único que lo comprendía cómo se sentía era Dios mismo. Solamente el Padre sabía cómo se sentía. Porque de ahí en fuera, ¿con quién podía ir Jesús a descansar? Pues nada más con Dios. Y llegan los apóstoles dormidos. Y no quiero que pienses, qué flojos, ¿cómo no pudieron ni siquiera orar por él si sabían que estaban con Jesús? No. Él aseguró que el ritmo de vida de los apóstoles que estaban con Jesús era un ritmo de vida cansadísimo. Porque Jesús no dejaba de predicar, de ir a un pueblo al otro. Y no andaban en Uber. Andaban caminando y en balsas. Y seguían caminando y más barcos y etcétera. Cansados, no comían como tú y yo comemos. Ellos comían lo que podían, no eran gente de tanto dinero, no eran gente que tuviera para comprar lo que se les antojaba. Ellos, su interés era predicar la palabra. Y Jesús se fortalecía en Dios, pero en la humanidad de los apóstoles, pues ellos no oraban lo mismo, no descansaban igual que Jesús en el Padre, porque no tenían la misma comunión que Dios, y se quedaban dormidos, etc. Porque les apuesto que el ritmo de vida era un ritmo muy cansado, de estar en todos lados predicando, soportando insultos y soportando calumnias, ellos con el maestro y se cuestionaban y hacían muchas cosas con Jesús y se cansaron. Pero aquí Jesús les dice, ¿no han podido quedarse dormidos conmigo orando una hora? Jesús sentía que nadie lo comprendía, tal vez de los humanos nadie lo iba a comprender porque era Dios. Pero él que hacía, iba y descansaba con el Padre. Si sientes que nadie te comprende, puedes ir con alguien que esté firme en Cristo. Algún consejero de la iglesia, con los pastores, algún líder en este caso con los líderes juveniles. Pero el principal, ve con Dios. Ve con Dios porque solamente con Él vas a encontrar comprensión a lo que te está pasando. Y cuando vas con Dios, no solamente decir, Dios mío, nadie me comprende, Señor, por favor, ayúdame a que la gente me entienda porque yo sufro mucho, porque nadie como yo tan santo que en la escuela padezco bullying por ser cristiano. No. Si nadie te comprende, ve con Dios, deja tus cargas y lee su palabra. Y ahí encontrarás no solamente uno, sino muchísimos personajes bíblicos que pasaban cosas tan difíciles que lo tuyo se te va a hacer nada. Hazle como Asaf, cuando prediqué hace algunas semanas. Como Asaf, cuando entré a tu santuario, me di cuenta del final de ellos y Asaf descansó en Dios porque él se dio cuenta de las maravillas de estar en el santuario, en comunión, en la presencia de Dios. Hazle como Asaf, ve con él, lee la Biblia, descansa en su palabra, verás el ejemplo de muchos y te aseguro que vas a decir, lo que estoy pasando es nada. Mi vida es como estar jugando en la feria o en recorcholis a compasión de la vida de los apóstoles. Cuando yo padezco algo y mi esposa no me dejará mentir, le digo, híjoles, los apóstoles han de ver, yo me imagino a Pablo encarcelado, yo que me ando quejando. Cuando conoces un poco de la vida de las demás personas, sobre todo de la gente de la Biblia, te das cuenta de realmente de qué nos quejamos. Yo, por ejemplo, veo al pastor Daniel, a la pastora Paola con la carga de trabajo y me imagino muchas cosas. Yo veo al papá del pastor Daniel
y le he comentado a mi esposa que me dan ganas de ir con el pastor Francisco. He platicado con él 3 veces algún ratito que él me ha dedicado ese tiempo, y es una persona muy accesible y muy sabia. Y le digo a mi esposa que me dan ganas de ir cuando regresemos de la cuarentena y decirle: Pastor Francisco, déjeme invitarle un café, quiero platicar con usted. Porque yo estoy seguro que gente como el pastor Daniel, el pastor Francisco, la pastora, tienen tantas cosas y experiencias que compartirte de lo que es caminar realmente con Dios. Y me dan ganas de ir con el pastor Francisco y: Señor, pastor, le invito a un café, va, platíqueme de usted, cómo ha sido su vida, qué ha hecho, porque absorbes experiencias de gente que dices: híjole, realmente lo mío es nada. Y cuando he platicado con el pastor Francisco, él se da el tiempo de decirme cosas con tanta paciencia y con tanta sabiduría y con tanta experiencia, que por eso me gusta acercarme con gente como él, gente que Dios ha utilizado grandemente y que uno absorbe experiencias y conocimientos de gente así. Yo me quedo callado y lo escucho y digo: wow. Y después te podrás dar cuenta de que en su caminar han padecido cosas, hermanos en la fe como el pastor, que dices: híjole, lo que a mí me pasa, ¿sabe qué, pastor? Ni siquiera quiero contar lo mío, ya con lo que usted me cuenta es más que suficiente. Eso es cuando realmente vas con Dios y te das cuenta cómo el nadie te comprende queda atrás, porque hay un Dios que te comprende, que te ayuda y que soluciona todo lo que tú tengas cuando descansas en Él. Vamos al siguiente texto, Primera de Pedro 2, 22 y 23. Primera de Pedro 2, 22, 23. Y me voy apurando porque todavía queda algo y nos quedan 15 minutitos. Primera de Pedro 2, 22, 23. Yo leo: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Escuchen esto: jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Repito, pues Dios juzga a todos con justicia. Y aquí algo muy importante: jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Cuando tú descansas en Dios, es maravilloso. Y aquí dice que Jesús jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Hoy en día, como cristianos, me la haces, me la pagas, porque soy manso pero no menso. Entonces, sufrimos y le decimos: uy, si conoceras al Dios que tengo, dice que Dios toma venganza, y si Dios se va a vengar de mi asunto, te va a ir pero peor de lo que yo te puedo hacer. No, créeme que esa no es la solución, ni es la respuesta, ni es la manera en que un hijo de Dios debe de actuar. Porque así pensamos: ok, Dios dice que yo te perdono, pero cuando te las arregles contra Dios, uy, ahí sí cuídate, ahí sí aguas, porque la venganza de Dios y su mano y su ira es mucho peor que la mía. Así que yo no voy a hacer nada, pero tengo un Dios que me cuide, que vas a ver que es fuego fulminante. No, hermanito, créeme que estás mal. Si sufrimos, aquí dice: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, Él no contestaba con insultos, Él bendecía. Si te insultan, bendice. No amenaces a nadie con que tengo un Dios que es fuego consumidor, no. Tengo un Dios que es perdón, que es amor y que es paz. Y sí, Dios es justo y Dios toma y no toma por inocente al culpable. Pero eso es ya otro asunto. Tú vive como debes de vivir, perdona como debes de perdonar, y vas a ver que Dios se encarga de todo, y no en una forma en que tú creas de: ay, Dios se va a encargar de ti. No. Él es mucho más amoroso y mucho más paciente de lo que tú crees. Pedimos justicia ante la gente, ante la sociedad, en todos lados. Pero bueno, tengo una pregunta. Así como tú pides justicia, ¿cómo será si Dios te saca una lista así como un ticket de compras y que te dijera: ok, pides justicia, te voy a decir todo lo que tú has hecho que no te has dado cuenta y que ha sido injusto? Te va a sacar una lista interminable, así de ras, como un ticket de compra cuando hay descuentos, y te va a decir: mira, tú me pides justicia, pero tú hiciste esto, aquello, a tu papá, a tu hermano, a tu amigo, a tu profesor, a tu maestro, a tu... Entonces, tampoco queramos pedir justicia como si realmente fuéramos palomitas blancas y como si fuéramos gente sin pecado, ¿eh? Solamente Jesús jamás pecó. Somos personas que nos creemos, lo dije en un comienzo, jueces justos, balanzas de equidad, y andamos así con que queremos ser todo que sea paz y amor y cualquier cosa. Yo soy un hombre recto y justo que puedo meterme en cosas ajenas para solucionar las cosas. No. Mucha gente en este mundo ha dicho: si Dios existiera, no existiría tanta maldad, no habría guerras, no habría hambres, no habría muchas cosas. Que acabe Dios con toda la gente mala de este mundo. Aguas, porque igual en esa gente mala estás tú. Aguas, porque cuando pedimos justicia de parte de Dios, decimos: que se acabe la maldad de este mundo y que acabe con todos los malos.
O sea que tú te crees tan bueno que estás seguro de que cuando se exterminen todos, tú te vas a ir con el Señor. Cuidado, porque también un hijo de Dios debe de vivir sabiamente. Y la gente pide que se acabe la maldad de este mundo y que se quite la gente mala, ¿sabes? Si Dios juzgara, y es un simple ejemplo, yo, Andrés, puedo decir que se lleve Dios a toda la gente mala y a la gente que es más pecadora que otros. Que se lleve a los que matan, a los que secuestran, a los que violan, a los que roban, a los que asaltan, a los que venden mugurubus 3x10 porque siempre después de eso roban. Imagínense que se llevara a toda esa gente, pero también fornicarios, adúlteros, mentirosos, rateros, calumniadores, engañadores, homosexuales, lesbianas, matrimonios gays, a los que insulten a sus padres que causa de muerte en la ley. Imagínense, en esa lista créeme que hay muchos que se dicen cristianos ahí embarrados y se irían en esa exterminación. Entonces no pidamos justicia a nuestro entender. Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Dios es justo, Dios es fiel, y dejemos lo que Él juzgue con su balanza que es perfecta y que es una vara de hierro y que Él es un juez perfecto. Dejémonos de estar haciéndola de juececitos porque no nos corresponde. Suframos el agravio calladitos. Siguiente punto. Primera de Pedro 2.24, yo lo leo. Primera de Pedro 2.24. Dice aquí: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal. Y repito esto en mayúsculas. Cristo hizo eso por nosotros. En mayúsculas. Para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal. Si ya recibiste a Cristo y no has dejado por completo de hacer el mal, vuelve al punto anterior. ¿Quién te crees para pedir justicia? Dios ya mandó a su Hijo, ya se sacrificó por nosotros, ya tenemos vida nueva y dice, lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal. Si seguimos viviendo como en la vida anterior de conocer a Cristo, si seguimos con cosas malas, aquí dice que lo hizo para que dejemos por completo. No dice por partes, no dice a veces sí, a veces no. Dejemos por completo de hacer el mal. Y si no lo hemos hecho, no pidamos justicia porque somos más injustos que nada ante Dios. Después dice, y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Vean todo lo que ya se hizo por nosotros. Por todos nosotros, ya se hizo. Lo que tenemos que hacer es dejar por completo de hacer el mal y vivir haciendo el bien. Y ahora, vives haciendo el bien y ya dejaste el mal. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. No significa que después puedes ir tú diciendo, como yo ya hago el bien, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. No, no te toca, no nos corresponde. Sí podemos reprender el pecado, decir que está mal bíblicamente, pero hay formas, hay maneras, hay tiempos de hacer las cosas y para eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Dios ya hizo todo por nosotros y Dios no tiene por inocente al culpable, pero esos tiempos le corresponden solamente a Dios. Ya vamos terminando, hermanos, y vamos al siguiente texto. Primera de Pedro 2.25. Si quieren yo lo leo. Primera de Pedro 2.25. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Repito, antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Hay una frase que leí que es preciosa, y obviamente es una frase cristiana, que dice, el hecho de que hayamos sido rescatados del polvo no es razón para considerar sucia a otra persona. Y repito, el hecho de que hayamos sido rescatados del polvo no es razón para considerar sucia a otra persona. Ya somos cristianos, ya hemos nacido de nuevo y ahora resulta que ya todo el mundo está mal y yo estoy bien por ser hijo de Dios. Dios nos rescató y el hecho de que nos haya limpiado no es razón para estar considerando sucio a otro y sucio a otro, porque así como te recogió, pídele a Dios y ora por Dios y ayuda en todo lo que puedas en la congregación donde tengas que hacerlo, para que a ese otro que tú consideras sucio y que tú estabas peor que él, también lo limpie. Y ora por él, y es más, tú ve y ayuda a que sea limpio. No es razón para considerar sucio a otro el hecho de que tú ya seas cristiano, que tú ya seas limpio. De que comentes cosas, yo ya soy cristiano, tú estás muy mal, y que publiques y si alguien te comenta algo que no esté de acuerdo, luego le respondes y no, deja de desgastar tus energías y tus fuerzas en eso, simplemente con tu vida y muchas veces sin hablar,
puedes dar más testimonio que otras cosas. Y una de esas formas de sin hablar, dar testimonio es, como dice el tema de hoy, cuando padezcas injustamente, quédate calladito y así Dios va a decir, este hijo está soportando con paciencia como lo hizo José, como lo hizo Cristo, como lo hizo Pablo, como lo hizo mucha gente. Conclusión, hermanitos. Conclusión. 3 cositas. 1. En este mundo seguramente seremos víctimas de muchas cosas. Este mundo corruptible, engañador, mentiroso, donde hay frases donde dice el que la hace me la paga, el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera. Este mundo es de vivos, no de muertos, etcétera. Pues nada, ellos están muertos en el pecado, ni modo. Tú seguramente serás víctima de muchas cosas. Y entre esas cosas, lo que tienes que hacer es quedarte callado, sufrir el agravio y decir gloria a Dios por algo está pasando esto, siempre y cuando estés mintiendo o tú estés actuando bien. Porque no puedes vivir haciendo cosas malas y decir gloria a Dios, me está pasando esto porque soy un hijo de Dios. No, pero espérate. Si andas en obediencia y en rectitud y aún así pasas cosas malas, ni modo. Les voy a platicar una experiencia personal y me pasó hace un poquito menos de un año y se los comparto para que vean cómo también por cosas buenas podemos pasar tal vez por consecuencias malas y hay veces que dices pues ni modo. Cada año se tiran muchísimas cosas ahí en la escuela que los alumnos dejan, o mochilas, o dejan olvidados tenis o cosas así. Total, todos ahí tienen sus casilleros y cuando ya los alumnos recogen todas sus cosas, ya en las vacaciones de julio se limpia todo eso y hay muchas cosas, cuadernos, carpetas que luego ya dejan ahí sin usar o con muy pocas hojas de uso y se tiran o se reciclan. Había una bolsa llena de basura y había gente ahí de intendencia que, oiga, profe, es que hay unas cosas que se van a tirar a la basura, pero que yo las puedo utilizar para mi hija. Entonces ya estaban en la basura, carpetas, cuadernos, estuches con plumas y les dije, bueno, les voy a hacer una nota para que se lleven estas estuches, estas carpetas, para que lo usen para sus hijos el siguiente ciclo escolar, porque es gente que no tiene tantos recursos como otras personas, y me los pidieron y yo les firmé una hoja de que yo se los entregaba en la mano, y se los dieron, y se los llevaron. Y en eso que estaba ahí, había una cajita con dinero en efectivo, y que un señor de los que les di las cosas, en vez de decirme, oiga, profe, pues tenga, esto estaba ahí, es dinero en efectivo, y yo reportárselo al director general y que se quedara ahí en el colegio, el señor se lo llevó, lo cacharon y lo corrieron. Y después de eso, el director va y me habla a mí y me dice, no, oye Andrés, es que fíjate que hay unas cosas que iban a la basura, pero que tú tú firmaste para que ellos las llevaran a sus casas y en eso había dinero. Entonces me llamó la atención porque me dijo, mira, mejor no des nada. Yo conozco tus intenciones y sé que lo hiciste por algo bueno. Estaban en la basura y pues de que se tiraran a la basura, de que alguien las ocupara, pues tú se las diste al señor para su familia. Y estuvo bien, pero entre eso hubo dinero en efectivo que se llevó el señor, lo tuvimos que despedir. Y bueno, pues ten cuidado porque también tú por dar permiso de que se llevaran cosas pudiste haberte metido en un problema. Y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, tienes toda la razón, pues lástima, yo por querer hacer algo bueno para esta gente, pues me quisieron ver la cara y robaron cosas que no eran permitidas y que yo jamás autoricé. Yo autoricé un cuaderno y unas plumas, pero no autoricé que se llevaran dinero en efectivo, eso es más que obvio. Me dijo, sí, te conozco, sé que eres muy honesto y no hay problema, nada más ojo, ya mejor no regales nada, aunque sea pues mejor a la basura para que se eviten malos entendidos. Total, me llamó la atención, dije, tiene razón el director, me quedé callado y nada. Pude haber metido en un problema mayor, tal vez me corrían también por yo autorizar ese tipo de cosas, no lo sé. Y me quedó una lección y dije, bueno, a la siguiente, señor, conoces mi corazón, voy y el director le pido permiso para hacer algo así o no lo hago simplemente. Y me quedó la experiencia de por querer hacer algo bueno, me llevé un regaño y estuve a punto pues tal vez también de que me corriera, no lo sé. Y gracias a Dios pues no fue así, pero quedó esa experiencia de por hacer algo bueno puedes pasar cosas muy malas. Ahí en tu escuela, estudiantes, trabajadores, alumnos, si padeces cosas simplemente por ser cristiano, por decir no tomo, no fumo, no voy a fiestas porque soy un cristiano y te molestan, ni modo, aguántate, porque créeme que a Dios le agrada eso que estás pasando.
Porque créeme que a Dios está consciente del profesor que te reprobó por ser cristiano y porque él es ateo. El compañero que no cree en Dios y que te molesta porque tú eres un santito, sí, Dios está al pendiente de eso, ellos van a dar cuentas. Tú sigue dando cuentas con tu testimonio, sigue firme en tu fe, sigue orando por ellos, porque toda esa gente tiene un fin. Y no digo, ay, es un fin, van al infierno. No, espero en Dios que se arrepientan y que sus almas sean recuperadas o que sean salvos. Pero aguanta eso y muchas cosas más, porque vas a padecer cosas, pero tienes que estar seguro de en quién crees y en quién confías. Y ese tema de los profesores y de los compañeros, después, primeramente Dios, lo voy a tocar con más detalle. Pero cuando tú estás seguro en quién crees y en quién confías, tú descansas muy a gusto. Si a mí vienen y me dicen, ¿sabes qué? Es que tu esposa es así, 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 asado, y los pastores de la congregación donde tú estás, el pastor Daniel y su esposa son así, así, así. Yo los conozco, sé cómo son. Yo conozco a mi esposa y sé cómo es, porque los amo, porque los conozco, porque los quiero, porque tengo tiempo conociéndolos, platicando con ellos, platicando con mi esposa, convivo con ella todos los días. Y así como con ellos, si me dicen algo yo sé que no es cierto, porque los conozco, porque vivo con ellos. Y no me van a hacer titubear jamás de quién es mi esposa ni de quiénes son mis pastores, porque yo confío en ellos, porque yo creo en ellos, porque yo confío en mi esposa y porque la amo y porque etcétera. Bueno, así como me pueden decir cualquier cosa de la gente que yo me conozco y no titubeo ni tantito porque sé quiénes son, así debes estar tú con Dios. Y el problema es que como no conoces bien a Dios, te dicen cualquier cosa y dices, ay, bueno, puede ser que tengas razón. No he investigado eso, es que no sé si Dios, si es trino, es que no sé si Jesucristo, es que la Biblia no sé si es cierto que fue formada a través de 1500 años y dudas porque no conoces a quién estás defendiendo. No dudes, conoce acerca de tu Dios como conoces a tu papá, a tu mamá, y así como no dudas de ellos, pues mucho menos dudes de Dios. Afiánzate, estudia, conoce y acerca de tu fe, y cuando sufras calumnias por eso, descansarás en que sabes en quién estás confiando. Y por último, en esta vida, muchas veces nos mandan, ustedes imagínense, que alguien, sus papás o alguien te dice, ¿sabes qué? Empuja esa roca que mide y que pesa 14 toneladas y está enorme, empújala. Y le estás empuje y empuje y empuje y empuje y ves que no se mueve y empujas y pasan 2, 3, 4 días, 2 semanas, pasó un año. Y tú sigues haciendo lo que te dijeron, empuja la roca y viste que no se movió ni un milímetro. Vas a llegar bien enojado y le vas a decir, oye, ¿me pediste que empujara esa roca? Sí, pues no se ha movido nada. Wow, te dije empuja la roca, no te dije la vas a mover. Y así es Dios con nosotros. Cuando acabaste de empujar la roca, mi amigo, no la moviste, nunca te dije la vas a mover, te dije empújala. Compárate hace un año, estás mucho más fuerte por todo el esfuerzo que hiciste. Y ya estás muy fuerte por empujar la roca. Me obedeciste, la empujaste, no la moviste porque nunca la ibas a mover. Pero después de empujarla, estás fortalecido. Así es Dios con nosotros. Nos pide, es un ejemplo, que empujemos la roca, no que la movamos. Y al empujarla estamos pasando por pruebas, por cosas que nos están fortaleciendo constantemente. En tu día a día te pasan cosas que o te tiran o te fortalecen. Espero en Dios que te estén fortaleciendo. Cualquier experiencia te puede hacer más fuerte si tú te acercas a Dios. Y al final vas a decir, Señor, ya llegué súper fuerte espiritualmente porque tú me has fortalecido por todo lo que me has hecho pasar, porque te obedecí, así como con la roca yo te obedecí y estoy fortalecido. Ya para terminar, hermanos, leo Primera de Pedro 1. Vamos a, por favor, Primera de Pedro 1, de 5 al 7. ¿Listo? Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y esa es la parte más hermosa, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Repito esta última parte.
Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es más preciosa, más valiosa, más importante que el oro. Y el oro con su valor se prueba en el fuego, y el fuego, créanme, que arde. Si te arde la vida, si te arde tu corazón, si te arde todo por sufrir, por lo que sea, a causa de Cristo, amén. Porque todo eso te va a fortalecer como no tienes idea. Y cuando sea puesta a prueba, gózate. Injustamente vas a padecer porque tú haces, predicas y vives la verdad. Gózate en el Señor. Que llegues y digas: papá, llegué a mi casa y mira, estoy contento. ¿Por qué, hijo? Porque me dijeron, porque me hicieron, pero yo estoy firme en mi Dios. Y eso es una prueba de que Dios te está fortaleciendo. Pero tú calladito, con paciencia, como dice el tema de hoy, sufre con gozo. Amén. Y gloria a Dios, hermanos, por este tema, que es un tema muy bonito, porque todos, créanme, a cualquier edad vamos y estamos padeciendo cosas por ser hijos de Dios, y esa es la mayor honra que tenemos. Voy a hacer una oración para todo aquel que me esté escuchando, que no sea cristiano, que no conozca, que apenas esté comenzando en esos caminos de Dios o con Dios, para que reciban a Jesús, que es el único y suficiente Salvador. Y antes de orar, quiero comentarles una cosa muy importante. Les estuvimos mandando cuestionarios para que lo contestaran como si fuera un examen con A, B, C, D, pero ahora y desde el sábado hizo una dinámica que está muy padre. El hermano Gerson y su esposa Diana, junto con todo el equipo de liderazgo, Gerson hizo una dinámica muy bonita y muy padre que se llama quiz. Y ese quiz es como un tipo cuestionario, pero mucho más dinámico, mucho más didáctico, mucho más entretenido, en donde en tiempo real ustedes ven la pregunta, ven la opción, contestan, y se van las puntuaciones subiendo y bajando conforme a su respuesta y el tiempo en el que contestan, y obviamente que esté bien, y si no, pues ahí los puntajes van variando. Está muy padre, está muy divertida. Y lo que vamos a hacer ahorita, y por eso es una parte de las que se cambió el horario a esta hora, a las 9 de la noche, es para poder seguirnos con este cuestionario, con este quiz, este juego, que está muy padre y muy divertido, y lo hagamos todo de una vez en vivo, y ustedes lo contesten, y nos entretengamos y sea muy padre. Ahora, mi esposa va a mandar en los grupos que tenemos de WhatsApp el link para que ustedes nada más le den clic. Igual en la página de ADN, de Identidad en Cristo, va a poner ahí el link para que ustedes nada más le dan clic. Les va a mandar a esta página o a este juego que es quiz o quizzes. Se meten y nada más le ponen ahí registrar con la cuenta que ya tienen de Google, que es la cuenta que ustedes usan para su correo habitual. Le ponen registrarme con mi cuenta de Google, le dan clic, les pide la contraseña. La contraseña es únicamente la que ustedes usan, su contraseña de siempre para meter a su correo normal. Esa contraseña ustedes meten. Les repito, en las páginas de WhatsApp o en los grupos de WhatsApp o en la página de ADN va a estar el link. Le dan clic, ponen su cuenta de correo, ahí dice registrarse con mi cuenta de correo habitual. En Google usan su cuenta normal de Gmail o de lo que sea, se registran con esa cuenta y su contraseña es la que ustedes siempre tienen para su correo, y ahí se van a meter al juego, y ahí nada más le dan comenzar juego, te cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y comienza el juego, y solamente así es lo único necesario para que ustedes puedan jugar en esta parte de contestar el quiz, que son 10 preguntas de opción múltiple con el tema que vimos hoy, ¿ok? Bueno, informados y dicho una vez esto, y les recuerdo que a partir de hoy va a ser a las 9 de la noche los devocionales martes, jueves y sábados, y los viernes las dinámicas que también son preguntas, respuestas. El viernes estuvo Laurita, que estuvo muy padre con su esposo Marco. Este viernes va a estar mi esposa, y si Dios quiere, pues voy a estar yo, si me lo permite mi hijo. Y bueno, vamos a orar para todos aquellos que quieran recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Después oramos por todos los hermanos en la fe, y empezamos con el quiz. Señor, te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús, y en esta ocasión quiero orar por mis hermanos y primero por aquellos que quieren recibirte. Señor, he conocido acerca de ti y sé que eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso y un Dios omnipotente, y no te conocía, pero hoy que te conozco vengo en arrepentimiento genuino y verdadero para decirte que estoy arrepentido de todos y cada uno de los pecados, de las atrocidades, de las tonterías que he hecho porque no te conocía. Y yo sé que perdonas cualquier pecado. Yo quiero que perdones todos mis pecados y que me limpies y que me renueves, porque yo, a ti, Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador.
A partir de hoy quiero ser un hijo de Dios, quiero ser un hombre, un joven, una señorita, una mujer nueva, y que me perdones por todas las cosas que he hecho. Vicios, adulterios, fornicaciones, pornografía, lo que sea que haya hecho, ofendido a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, por cualquier cosa. Yo sé que tú la perdonas, mi Dios, en Cristo Jesús, y vengo en arrepentimiento, y hoy te acepto y te abro mi corazón, mi mente y mi vida, para que seas mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, a partir de hoy quiero empezar a caminar contigo, y te doy el honor, la gloria y la adoración que solo tú mereces. Y hoy puedo decir que eres mi Dios. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén y amén. Y hermanos en la fe, jóvenes, adolescentes, hermanos que ya son parte de esta iglesia de Cristo, oremos y después continuamos, vamos con el juego. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por mis hermanos en Cristo, por esta fe que tú has puesto en nosotros. Te doy muchas gracias, te suplico que el tema de hoy y que todos los temas que escuchemos con una sana doctrina sean guardados en nuestra mente y nuestro corazón para el día de mañana ponerlos por obra. Si padecemos injusticia, que sea por tu causa. Si padecemos injusticia, que sea por hacer lo bueno y no lo malo. Si padecemos injusticia, que sea en tu santo nombre, y que con tu santo nombre seamos protegidos y guardados, porque sabemos que aunque padezcamos cosas por el Evangelio, siempre tendremos la salida y siempre tendremos descanso y siempre tendremos paz, porque sufriremos con gozo, mi Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos por este día, por este devocional, y que tu voluntad sea siempre nuestra vida y que descansemos en ti, porque sabremos que estamos caminando en obediencia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Dios mío.